Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy santificamos el nombre de nuestro Padre, Iglesia. Pídele en esta hora que sea Él abriendo nuestro entendimiento, Iglesia. El Señor no quiere que seamos más niños fluctuantes. El Señor no quiere que tengamos más inmadurez espiritual. Porque a causa de esto viene la apostasía a su iglesia. Cuando hoy dicen tener fe en algo y mañana la niegan con su manera de hablar y de vivir. Donde hoy creemos que le somos fieles al Señor. Pero mañana le somos infieles, iglesia. Por eso la gran necesidad de que el Espíritu de Dios esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, iglesia. Por eso la necesidad de ser restaurados, por eso la necesidad de ser reconciliados con el Padre. El fundamento de nuestras vidas, iglesia, no sean las emociones, sino que sea Cristo Jesús. Que sin importar lo que pase, nosotros estemos firmes en la roca, iglesia. De que la mirada no esté puesta en los hombres, sino en Él, en el autor y consumador de la fe. Señor, yo hoy te pido, Padre. Hoy te pido por nosotros, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Sé que hay personas que están recibiendo este mensaje, Señor, por las redes sociales, Padre. Haznos entendido, Señor. Que los viejos rudimientos, Señor, que están en nosotros, Señor, sean derribados, Señor, y que seamos cimentados en el fundamento que es Cristo Jesús. Yo te pido, Padre bueno, en esta hora, por cada vida, Señor. Por cada familia representada aquí, Señor. Porque tú nos das el fundamento, pero nosotros sobreedificamos en él, Señor. Quita, Padre Santo, todos esos rudimientos, Señor. Quita todo estorbo, Señor, de la religión, Señor. Porque la verdad es pura, Señor. La verdad que es Cristo Jesús es pura, Señor. La gracia de Dios es pura, Señor. Yo te pido, Padre bueno, ayúdanos, enséñanos, Señor. Necesitamos vivir, caminar en tu verdad, Señor. Llévanos a toda verdad, Espíritu de Dios. No vivir un evangelio de apariencia, Señor. No vivir, Señor, como fariseos, Señor. Sino vivir en ti, que tú eres la vida, Señor. Háblanos, Señor, y llévanos a toda verdad, Señor. Cuánta necesidad hay, Señor, de la restauración, Señor, de nuestras vidas, Señor. Sin restauración no hay vida nueva. Sin restauración no es posible. Sin la reconciliación contigo no es posible, Señor. Tú no eres religión ni letra muerta, tú eres vida. Y tú vienes a darnos vida, Señor. Tú no quieres que prediquemos o que hablemos de lo que no vivimos. Tú quieres que vean en nosotros la vida que eres tú, Señor. Hay mucha iglesia sin restaurar. Muchos que dicen ser iglesia sin reconciliarse contigo porque no entienden, Señor, porque no conocen tu verdad. Todavía están bajo rudimientos, fundamentos y razonamientos humanos. Y queda el fruto, queda el cambio que hay de mostrarte a ti y no a nosotros, Señor. Apostasía, es decir, que creemos en algo y volver atrás a los rudimientos.
Yo creo, yo pienso, me parece. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice tu palabra que es la voluntad de Dios? Hoy clamo, Padre Santo. Clamo, Padre, para que esta palabra sea revelada en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos tu verdad en nosotros. Necesitamos caminar en tu verdad, Señor. Quita la religiosidad. Quita los fundamentos, Señor, argumentos. Quítalos, Padre mío. Quita todo odre viejo, Señor. Quita las doctrinas de hombres. Que seamos cimentados en la doctrina de Cristo. El único y verdadero evangelio, no hay otro fuera de él. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, te necesitamos. No podemos hacerlo solos, Señor. Te necesitamos, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, Señor, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Esta palabra que no retorna a ti vacía, Señor. Esta palabra que es espíritu y que es vida, Rey. Convence tú, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Buenas noches, iglesia. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, que es santa. Hoy no vinieron niños fluctuantes, ¿cierto? Que hay que estarles repitiendo 1, 2, 3 veces las cosas. Hoy hemos venido el pueblo que tenemos la necesidad de esta palabra que nos da vida, iglesia. Porque la necesitamos. Necesitamos esta bendita palabra, que es el alimento. Y a través de ella el Señor santifica a su pueblo. Cuando el pueblo obedece. No solo cuando la escucha. A través de la obediencia en la palabra de Dios, el pueblo es santificado. Esta palabra tiene el poder de lavar y limpiarnos, iglesia. Cuando se obedece esta bendita palabra. Porque la palabra de Dios habla de personas que la oyeron, pero no la recibieron y la obedecieron. Hoy pido que esta palabra sea recibida en nuestros corazones, tanto ustedes como yo. Porque hay mayor condenación para los que predican la palabra de Dios. Porque yo no puedo pararme aquí a darle órdenes al pueblo. Todos tenemos que llegar a la obediencia. Porque todos daremos cuentas y rendiremos cuentas, iglesia, delante del trono del Señor. Porque la palabra que el Señor nos habla, esta palabra nos juzgará en el día postrero. Porque no le podremos decir al Señor que no sabíamos. Por eso cada vez que el Señor te traiga a ti, a mí, Él nos trae a ambos. Tú y yo no venimos por nuestra propia cuenta. Porque en nuestras fuerzas nosotros estaríamos en el mundo. En la bendita misericordia de nuestro Señor, que nos tiene aquí. No despreciemos una salvación tan grande. No la despreciemos, iglesia. No lo hagamos. Porque lo que el Señor nos quiere dar es para la eternidad.
Todavía hay personas que no entienden el plan de Dios. El Señor ayer en la intercesión nos llevaba que si tú y yo estamos ciegos, guiaremos a otros ciegos, y tanto uno como la otra persona irán al otro. Porque Cristo es luz y viene a quitar la ceguera espiritual. Pero lo primero que ves, dicen, yo no soy ciego, como decían los fariseos. Ellos decían que no eran ciegos. Y todo el que dice que no es ciego, pero su pecado permanece, es grave. Porque sabiendo y reconociendo que saben la verdad, se presentan delante de él diciendo, yo sé que usted es el Salvador, que viene a perdonar mis pecados, pero no quiero. Eso es literalmente lo que el Señor le decía a los fariseos. Que todo aquel que remite los pecados a Cristo son remitidos, pero el que los retiene les serán retenidos. Que no es suficiente con confesarlo, sino reconocer, renunciar y arrepentirse. Y esto trae un cambio en nuestras vidas. Lo primero que ves es a Cristo. Y muchos no entienden el plan perfecto de salvación. Porque no se le ha enseñado a la iglesia. ¿Qué es el Espíritu de gracia? Porque el Señor nos trae día tras día a recibir su bendita palabra, que es la única que puede convencer, porque esa es la verdad de Dios. Todos pueden predicar su propia verdad, pero verdad solamente una hay: Cristo. Yo soy la verdad. Y no hay otra verdad fuera de Él. Pero si tú dices conocer a Cristo y el pecado tuyo está permaneciendo, es porque lo estás reteniendo. Porque Él vino a morir por todos los pecados. Y hay personas en la iglesia que lo retienen voluntariamente. Porque voluntariamente con su boca dicen que saben que son pecadores. Pero cuando nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios, como dice nuestro amado Señor en las Escrituras, el Espíritu Santo, Él nos llevará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Y Él nos convencerá de pecado. Porque tú y yo no nos podemos convencer de pecado. Es Él el que nos convence. Pero ¿cómo es posible esto? A través de la bendita palabra. Cuando tú no te sientas ahí creyendo que esa palabra es para otros, sino que nos está hablando a nosotros, donde muestra la condición del pueblo. Y mucha gente que no tiene entendimiento dice que es que traen a las personas para ponerles culpa. Pues sí, somos culpables, iglesia. Él es el inocente. Nosotros somos culpables, pero Él pagó el precio. El malhechor no es Él. Los malhechores éramos nosotros. Y hay personas que prefieren seguir en el malhechor de la izquierda y no el malhechor de la derecha, que remitió su pecado al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Él estaba al lado de dos malhechores, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Eso ya no lo han contado. Pero el día que se predicó, ¿te identificaste en qué lado de la cruz estás? El de la izquierda creía que el Señor se lo merecía. El de la derecha reconocía que Él era inocente y que era por nosotros. Y le dijo, acuérdate de mí. Y Él se ha acordado hoy de nosotros. Pero si retienes tu pecado, será retenido. Porque la oportunidad era para los dos malhechores, iglesia. No solo para el de la derecha, pero el de la izquierda quiso retener. Juan capítulo 20, verso 23 dice: a quienes remitieren los pecados serán remitidos. Yo no puedo remitir tu pecado ni tú el mío. Nosotros remitimos a través del arrepentimiento. El pecado lo remitimos es a la cruz. Porque esto es algo del pecador y del que perdona el pecado. Pero la palabra tiene que ser predicada para que reconozcamos
necesario era que Cristo viniera y padeciese por nosotros. ¿Y por qué dicen que sí? Y con la boca confiesan de que son pecadores y que aún no quieren arrepentirse. Están retenidos los pecados. Y si tal vez te cuesta dificultad, dice: yo les he dejado un ayudador, el Espíritu Santo. Donde tienes que ir a Él y se convence. Porque está la obra de Dios en nosotros, no nuestra propia obra. Pero qué triste es decir, como los fariseos, que sí sabemos, pero no nos interesa. ¿O no es verdad que lo escuchamos? El Espíritu de gracia es derramado. Mira, esta palabra tiene el poder de convencer al pecador. Esta palabra me convenció a mí. A mí no me convenció ningún hombre. Esta palabra, a medida de que el Señor iban cayendo los velos y las escamas de mis ojos, iba viéndome yo aquí, que Él lo había hecho por mí. Y fui reconociendo una a una. Y la necesidad de que Él restaurara mi vida. Sin restauración y sin reconciliación no pasa nada. Y hoy vamos a entender esto, iglesia. Porque la gente cree que esto es una simple oración. Siéntese 20 años, 30 años en una silla, sin crecer, sin dar fruto, sin perdonar. Gente que lleva años en el Evangelio sin perdonar. Ese no es el Evangelio de Cristo. Gente que lleva años ahí haciendo obras de la carne. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de mi Señor transforma, restaura y nos reconcilia con el Padre. Porque ciertamente el pecado nos lleva a la culpa, pero Él quita el pecado y la culpa también. Hay gente cargando con culpa. Y cuando se habla del pecado, como en tiempos anteriores, no se puede hablar del pecado, que porque culpamos a la gente. Por eso el estado de la iglesia actualmente, por no hablar del pecado, y no hablar del pecado es dejar de hablar de Jesucristo. ¿Cómo reconocerán al Hijo? ¿Cómo reconocerán la necesidad de que Él viniese? Si Él vino por el pecador. Le hemos enseñado a una iglesia que son santos con obras de carne. Eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la bendita palabra de Dios. Él dice que viene a levantar el tabernáculo caído. Y ha sido caído a causa del pecado. Cuando la semilla cayó a la tierra y fue levantado, fue para levantarnos a nosotros. El pecado original causó la caída del hombre. Si la iglesia no entiende esto, se va a resistir a Él. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Pueblo duro de servir, se resisten al Espíritu Santo. El amor de Dios no duele. Nos resistimos al amor más grande y precioso que puede haber. Él no viene simplemente para que hagamos una oración y nos sentemos a calentar una silla. Él viene a transformar nuestras vidas. Él anhela y desea que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Él no quiere gente que simplemente se conecte o busque en YouTube una prédica. Él quiere hijos e hijas ser sellados por el Espíritu Santo. Eso anhela Él. A nosotros no nos va a salvar la religión. No nos van a salvar las obras, iglesia. El Salvador nos habla de esta noche. El que quiere salvar nuestras almas. Amós capítulo 9 dice lo siguiente: en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo,
y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Restauración futura de Israel. Los profetas anunciaban esta restauración, porque hemos creído que la cruz simplemente se trata de salvación. Pero en la cruz, iglesia, pasan tantas cosas maravillosas. Ahí nos reconcilió nuestro amado Jesucristo con el Padre. A través de ella y de la resurrección, de la cruz, de la obra, somos reconciliados y somos restaurados. Somos levantados. Pero el no conocer la obra redentora hace que seamos un religioso más, una denominación más, un fariseo más, sin cambio, sin restauración, sin reconciliación, porque todavía siguen enojados con el Padre o creen que el Padre está enojado con ellos. Todavía, iglesia, no conocen el amor de papá, porque les falta conocer a Cristo, que es el amor del Padre, que siendo malos y pecadores vino por amor y dio su vida siendo malos. Él no dio la vida de Él cuando tú y yo llegamos a la iglesia, sino siendo malos. Porque creemos que el Padre es igual, o que el amor del Padre es igual a nuestro amor. El amor de papá excede, no es comprensible, es insondable. Nadie lo puede comprender. Te falta conocer el amor de Dios. Dice restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Cuando Cristo llega a una vida, llega a esa iglesia. Él levanta, Él restaura, Él edifica, Él hace vino nuevo, Él hace que seas esa higuera que da fruto, donde le das fruto a otros. El fruto que da el Espíritu Santo, no nuestras propias obras. Esto es lo que Él está haciendo con su pueblo, con el que reconoce que Él tenía que venir. No podemos seguir así, estériles, como tierra seca, como árbol malo que da mal fruto, porque Cristo vino a hacer las cosas nuevas y es a través de la vida de Él. Y todo aquel que no entiende por qué esta restauración empieza cuando cae el Espíritu de gracia. Y gente sin entendimiento le llaman obras del diablo. Porque lo primero que yo veo es que la gente se compunge. La gente, aquellos que se encuentran con Jesús, empiezan a llorar y a llorar. Y dicen, es que el diablo los está oprimiendo. Y como no entienden, son estorbo a la obra del Señor. Aún gente que predica la palabra no puede entender la obra del Señor en una vida, porque lo primero que te convence es del pecado, y tú miras tu pecado. Esos clavos que traspasaron a mi Señor en las manos y en los pies fue por tu pecado y mi pecado. Aquello que traspasó esta lanza aquí, el costado, fue por tu pecado y mi pecado.
entienden con el Señor. Por eso lo primero que hay es que te compunges. Cuando Él abre el entendimiento, porque lo primero que abre el Espíritu es el entendimiento. Y puedes comprender como Él les abrió en Lucas capítulo 24 y les hace entender las Escrituras. Después de esto, Pedro se afligió, porque supo no solo que había negado, sino que había negado al Señor de señores, al Rey de reyes, como muchos lo han negado aquí. Con la manera de vivir, con la manera de hablar lo niegan, hasta que viene el Señor y abre el entendimiento y nos damos cuenta que hemos sido ese pueblo que a causa de nosotros blasfeman el nombre del Señor. Porque creemos y hablamos de que Pedro no lo negó. Hay gente que lo niega en el trabajo. Hay gente que lo niega en la familia. Reconocerlo aquí en la congregación es fácil, pero que lo reconozcan en ti allá afuera es otra cosa. Cuando el Señor les abre el entendimiento después de la resurrección, que Él vaya al aposento donde ellos estaban, dice que Él les abrió el entendimiento y pudieron comprender, y Él les predicó desde los profetas. ¿Qué vemos? Porque la gente dice ciertamente, no, la ley ya no. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, pero hay algunos que todavía viven bajo la ley, creyendo que por ser buenos se van a salvar. Vivir bajo la gracia es cuando Cristo llega a nuestras vidas. Porque la ley no es mala. Gálatas, capítulo 3. La ley nos muestra la condición de pecadores, el primer pacto, y el segundo pacto nos muestra la necesidad que Él viniera, porque por obras ninguno se va a salvar. La ley es necesaria para la edificación. ¿Cómo sabe el que fornica que está en fornicación si no es por la ley? ¿Cómo sabe el ladrón que es ladrón si no es por la ley? Y cuando la palabra de Dios te confronta la condición, te dice, pero hay un pacto que yo hice con ustedes. La gracia. Mi hijo, que a pesar de que son pecadores y han pecado delante de mí, mi hijo va a morir por esos pecados, porque los amo. Deja de estar viviendo en las promesas de la Biblia. Es necesario conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Y es conocer al Hijo. Él les predicó desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y les dijo, es necesario que se predique sobre el arrepentimiento. Y la gente no quiere, porque se siente mal. Dice, es que mira, hay dos opciones. Si el Señor está revelando tu condición, corre a Cristo, Él vino por ti. Otra cosa es que te quedes con culpa. El Señor no viene a traer culpa, Él viene a quitar la culpa, porque sí somos culpables y somos inocentes y justificados es por Él. Porque era Isaías le dice, aquí el eco, he visto al Señor siendo yo inmundo de labios, y viendo el pueblo inmundo de labios, reconoció su pecado, él era vulgar. Cuando el Señor le habla, le dice, he aquí, quito tu pecado, quito la culpa. Porque Satanás está a la derecha. Pero ¿por qué siento culpa? Porque no has ido a la cruz, no has remitido el pecado, todavía lo estás guardando. Todavía lo retiene. No hay nada más precioso que sentirse perdonado por Él. Pero no para pisotear la gracia, porque ahí lo aprendes a amar. Y aprendes a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Y ahí es donde está el cambio. Que tú sabes que a Él le dolió cada latigazo. Cuando lo escupieron, nosotros éramos representación ahí también. Cuando lo injuriaron, se burlaron de Él. Cada herida fue por ti y por mí. Y tú ves el dolor que tuvo que aguantar Él por nuestra desobediencia. ¿Por qué seguir en la desobediencia?
¿Por qué? A él le dolió, iglesia. Hay gente que cree que porque era hijo de Dios no le dolió. Él sufrió dolencias. Y dice que a causa de nuestra rebelión, por eso también fue crucificado, por nuestra desobediencia. Esa desobediencia que en este tiempo se ve en su iglesia, en su pueblo, porque dicen no le prediques hacia el pueblo, un pueblo rebelde. Es un pueblo que está viendo la palabra. Nuestra rebelión, iglesia. Porque todo fue consumado en la cruz. Simplemente hay que ir a ella, arrepentirse. Clama, dile: Señor, ayúdame. Yo no te quiero fallar más. Yo te quiero conocer, porque Él mismo se revela a sí mismo. Esto no es teoría. Esta palabra es verdad. Una verdad que salva, iglesia. Porque todos quieren un mensaje diferente cuando estamos en la misma condición. Mi Señor, el que fue herido, traspasado por ti y por mí, mirando la rebelión de su pueblo. Dice en Gálatas capítulo 3, para los que dicen el Antiguo Testamento ya no, porque la gente no va a Cristo, porque su pueblo no va a Él, porque no se habla del pecado, porque no se habla de que si no estamos en la gracia somos condenados porque no vamos a Él. Eso dice Juan capítulo 3. La condenación es por no creer en Él. Porque si hay una condenación para los que dicen usted no puede condenar, yo no condeno. La condenación es no ir a Él, no creer en Él. La condenación dice: yo no soy condenado porque llevo 50 años, un año en el Evangelio y nunca vengo de la iglesia. Pero tu corazón está lejos de Él, porque es con el corazón que se cree. Y cuando se cree, las obras de Dios empiezan a manifestarse, no forzosamente, porque Él mismo las hace. Amén. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Porque yo no me avergüenzo de este evangelio. Ese es el poder que Dios usa para salvar a todo el que cree. No al que dice creer, sino al que cree. Gálatas 3, verso 19. El propósito de la ley. ¿Saben que la ley tiene un propósito? Pero hay gente que dice: sabe los 10 mandamientos. Y hay unos que se los saben y no los cumplen. Porque nadie puede cumplirlos. Todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado hace al Señor mentiroso. Hasta que llega Cristo a nuestras vidas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo. El Espíritu a través de él fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Para qué es la promesa? Para los que creen.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que si la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. La ley es para reconocer la condición, creer en el Hijo de Dios, la razón por la que Él vino, creer en Él y ser justificados. Pero la fe sin obras es muerta. Porque si tú le preguntas a todas las denominaciones, dicen que creen. Pero la palabra de Dios dice que todo el que cree las obras de Dios empiezan a ser manifiestas. Dios empieza a hacer las obras en esa vida. Y Él ya nos enseñó. ¿Cuáles son tus obras? Te diré quién es tu Padre. ¿Cómo eres como hijo? Y te diré quién es tu Padre. ¿A quién obedeces? Porque creer es obedecer esta bendita palabra. Creer no es de labios, porque Él dice que lo confiesa con su boca. Él nos dijo, todos éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, cuando habla de los dos hijos. Y solamente uno obedeció a través del arrepentimiento. Tú y yo no podemos obedecer sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vendremos al culto, haremos ayuno, nos conectaremos, aún predicaremos, pero las obras, no somos salvos por obras, pero las obras muestran si hemos creído o no. La fe sin obras es muerta. Pero no las obras humanas, porque las obras humanas le quieren dar un pan y un café a alguien hoy, pero también las obras es asesinar con la lengua a un hermano. Hay obras buenas aquí y obras buenas, malas acá. Mientras que cuando el Espíritu Santo llega a una vida, las obras de Él empiezan a manifestarse en nosotros. No son nuestras obras. Porque Él viene a deshacer las obras de tinieblas, todas esas obras malas, para que se manifiesten las obras. Y ya no podemos estar engañados, porque por los frutos nos van a conocer, no por obras. ¿Qué son las obras? Abraham creyó la promesa. La promesa era su hijo, porque de ahí Isaac saldría la descendencia. Pero Padre le pidió la promesa. Le pidió tal vez el becerro que él estaba construyendo en su corazón. Y él se lo entregó sin duda. Y fue justificado porque dijo que creía o porque mostró que creía. Esa es la fe. Esa es la fe. Ser justificado a través, nuestras obras muestran si creemos o no creemos. ¿Quién tiene fe? Amén. Y salen hablando cosas que no tienen nada que ver con la fe. Pero te tengo una noticia: tú y yo estaríamos en la misma condición si no es por el Espíritu Santo. Porque cuando está el Espíritu, una de las manifestaciones del fruto es la fe, que solamente se puede dar a través de Él. Por eso lo necesitamos. La ley es necesaria para los que dicen que no prediquemos del pecado. ¿Cómo van a que perdonan los pecados? ¿Cómo, iglesia? ¿Por qué creen que la gente no va a Cristo sino a los hombres? Porque los hombres le echan flores. Se ha tolerado el pecado. Y cuando le hablamos la verdad, la gracia de nuestro Señor, perdón y amor inmerecido, la gente va a ir a Cristo, no a los hombres. Al único que puede darnos salvación. ¿Por qué van a los hombres?
Porque el hombre ha dicho, no importa. ¿Estás en fornicación? No, el Espíritu te convencerá. ¿Sí? ¿Para qué predicamos? Porque si el pecador que entra por una puerta de la congregación sale igual al mes, esta palabra tiene que compungir en algo el corazón. Porque esta palabra tiene el poder de hacerlo. Para convencer al pecador, no que es condenado, sino que tiene que correr a Él, que por el medio de Jesucristo no somos condenados. Pero viene el pecador, se duerme, se ríe, está pensando que va a ir a comer. Esta palabra tiene que estremecer, iglesia. Pero hay algunos que dicen, ¿por qué nos ponen culpa? Ya somos culpables y condenados los que no han creído en Él. Y hay que hablar de aquel que exonera la culpa y la condenación. Esta es palabra de vida eterna. No palabra suave, no la palabra que te arrulla, sino la palabra que te llama a salvación. Pero no le falló al Señor, porque hay muchos que le han fallado o le vamos a fallar, no sé. El que se crea firme, mire que no caiga. Pero bendita sea esta palabra que nos enseña para no correr al mundo, sino que correr a Él. Y Pedro lo negó cuando Él le dijo, ¿cómo están llamando a muchos a velar y a orar? Y Él, cuando el Señor le abrió el entendimiento que está en Lucas 24, vámonos por favor. Vamos primero a Zacarías 2:10. ¿Quién vive, iglesia? De Él te predico en esta noche. Bendito seas, Señor, y alabado. Zacarías capítulo 12, verso 10. Pero la gente quiere un mensaje diferente. ¿Por qué no nos dan un mensaje que me motive? Los discípulos se compungieron cuando Él les abrió el entendimiento. Pedro se compungió. Por eso cuando se compungieron los 3,000 que Él les predicó, Él sabía qué decirles. Porque todo aquel que conoce el Espíritu de gracia sabe dónde llevar. Si has hallado la salvación, llevarás a otros a salvación. Pero si no la has hallado, serás un ciego, guía de otro ciego. Él se compungió y Él se entristeció, pero mi Señor Jesús fue y lo restauró. El Espíritu de gracia hace que veamos a Jesucristo y miremos la condición y la necesidad de Él en nuestras vidas. Dice, derramaré sobre la casa de David, Zacarías 12:10, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quiénes? ¿Los judíos? Lo que traspasó a mi Señor fue los pecados, iglesia. Él siendo inocente lo condenaron. El acta que estaba en tu contra y en mi contra, Él todo lo cargó. Esas cargas, la culpa, eso que tú quieres cargar, Él lo cargó en la cruz. Porque tuvo que cargar esa cruz. Pero hay algunos que prefieren seguir cargando. Él todo lo consumó, todo lo hizo en la cruz. Y me verán a mí. Es precioso cuando lo ves. Tú ves el amor de Dios por nosotros. Pero hay algunos que no lo han visto todavía. Eso se llama ceguera espiritual. No es verlo con las letras, ay, aquí está Jesús. Es verlo a Él y la necesidad de que viniera. Es que se convierta en tu Salvador personal. Es ver cada gota derramada a causa de nosotros. Y no solamente ver eso, sino que te diga, yo morí para darte vida a ti. Yo soy la vida. Sin mí no tienes vida. Sin mí sigues muerto en tu delito y en tu pecado. Porque dice la palabra de Dios que todo el que practica pecado, esclavo del pecado.
conoce la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que hay que predicarle a la iglesia. Una iglesia que no ha nacido de nuevo. Una iglesia que cree que se va a salvar simplemente con la asistencia. Podemos tener un libro de asistencia aquí, pero el único libro que es válido es cuando se escribe el nombre del libro de la vida. No hay otra manera. Es a través del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento da frutos dignos de arrepentimiento. Cambio. Zaqueo devolvió el dinero y dio la mitad de lo que tenía. La prostituta dejó de prostituirse. El recaudador de impuestos dejó de ejercer lo que ejercía. El mentiroso dejó de mentir. El que murmura dejó de murmurar. Eso es un verdadero arrepentimiento. No niños fluctuantes. El Señor quiere perdonar todos nuestros pecados, porque todos hemos pecado delante de sus ojos. El que maldecía no maldice más. El que dice vulgaridades ya no dice más vulgaridades. El que maldice su familia ya no la maldice. Y cambia. Esa queja avanza en alabanza. Hay un cambio, iglesia. ¿Por qué no se ve ese cambio? Porque la obra de Dios en nosotros no es nuestro propio cambio. A través del arrepentimiento verdadero. Hay una parte de Hechos de los Apóstoles, pero Juan lo dice. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque viene una ira venidera a los hijos de desobediencia. No todo el que dice ser hijo es hijo. Es el que el Espíritu testificará. ¿Y cómo testifica el Espíritu, hermana? Porque el Espíritu en una vida hace las obras de Dios. Amén. Nos empezamos a parecer más a Cristo y menos al mundo. Pero si tú te estás pareciendo más al mundo y menos a Cristo, hay un problema, iglesia. Porque lo primero que hace el mundo es aborrecernos, porque ya no nos parecemos al mundo. Porque ya incomodas. Es como si olieras mal. Porque ya no estás tras las corrientes del mundo. Oh, pero si eres muy acogido en el mundo, ahí hay un problema. Porque el mundo nos va a aborrecer. Pero hay gente que se camufla perfectamente en el mundo. ¿Cierto? Porque son unos en la iglesia y otros allá afuera. Y el Señor le llama tibios. Tibios, iglesia. Me mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Estamos viendo, ¿no, pastor y Diana? Personas que no son de aquí, que con el mensaje ya el Espíritu de gracia está en nosotros. Hermana, es el diablo, hermana, que... No, hermana. El Señor ya empezó a orar. Porque lloran y lloran, y lo único que piden todos los días es: límpiame. Limpia mi corazón, quita lo que te desagrada, quita lo que aborreces, quítalo. Eso es lo primero que hace el Espíritu de gracia. No viene todos los días: aquí estoy, Señor, porque no he querido renunciar al pecado, sino que empieza porque puedo ver este Espíritu de gracia en muchos. Entonces muchos dicen sin entendimiento: no, venga, fuera demonio, todo espíritu de aflicción. Y el Espíritu de gracia hablando ahí, porque son sin entendimiento. ¿Cómo va a operar un espíritu? No, hermana, es que no te sientas culpable. Ve, Él te quiere limpiar. Él vino con los leprosos. Entrégale uno a uno, Él te está limpiando, déjate purificar. Pero hay unos que creen que porque compran el jabón de baño más caro son limpios, o jabón líquido, o se echan fragancias en una tina. Te digo que si el jabón de lavadores no nos ha lavado, estamos llenos de inmundicia. Así te bañes o te laves con lejía, con límpido, dice que el pecado todavía es visto por el Señor.
Por eso llora. Porque morir duele. Hasta que tú entiendes que es que Él no quiere solo que mueras. Porque si tú ves a Jesucristo en la cruz, te afliges. Hay muchos que todavía ven a Jesucristo en la cruz. Él no solo quedó en la cruz, Él fue sepultado y resucitó y Él vive. Y va a volver. Hay muchos que todavía lloran. Ay, Cristo. Ay, cada Semana Santa lo lloran. Cuando deberíamos estar gozosos de que resucitó para darnos vida. La religión te enseña eso. Cuando tú ves la cruz, dice, yo resucité, a mí nadie me quitó la vida, yo la di y yo mismo la tomé. Por ti, por mí. Eso nos dice el Señor. Y Él nos viene a dar vida. El pecado nos tiene muerte. Muerte, iglesia. Ese es mi Señor. Le falta conocer, porque no solo hay que predicar hasta la cruz. La resurrección es para darnos vida. Entonces muchos se quedan llorando y llorando. Tranquila, hermana. Él te está haciendo ver la necesidad de que Cristo viniera. Porque los apóstoles predicaban el mismo Jesús y era necesario que yo padeciese. Es necesario que yo vaya a la cruz y resucitara al tercer día, les dijo a los apóstoles. Y luego los apóstoles predicaban y era necesario que Él muriese, que Él viniera en carne, fuera crucificado y resucitase al tercer día. Era necesario, iglesia, porque Él no quiere solamente mostrar nuestro pecado, sino que Él murió por Él y resucitó para darnos vida. Pero por eso la iglesia no ha nacido de nuevo. Unos con culpa y otros que ni miran la cruz creen que se van a ir al cielo simplemente porque tienen un asiento en la iglesia. No, iglesia. Que no tenga que llamarle la atención a los que están durmiendo. Llorarán como quien llora por el unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adalimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje, aparte de los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. ¿Y qué pasa aquí, hermana? ¿Qué pasa aquí cuando el Espíritu de gracia cae y vemos al Señor Jesucristo? El Señor dice que hay esto, y esto es lo que está haciendo aquí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. No solamente basta con reconocer el pecado y decir me arrepiento, así te pele las rodillas. Él tiene que purificarnos, lavarnos y limpiarnos, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Pero de qué, hermana? ¿Por qué la gente no está viniendo a ser limpios? Porque esta palabra tiene el poder. Y Él nos está llamando en días de semana a limpiarnos, porque se creen limpios. Porque todavía no lo han visto a Él. Porque lo primero, el Espíritu de gracia te hace, dice, yo los lavo con esta palabra, permanezcan aquí, yo los lavo. Y cada vez esta bendita palabra nos muestra la condición y vamos renunciando una a una y Él echando fuera cada nación, cada obra de carne de nosotros. Sale la murmuración, sale la falta de perdón, sale el orgullo, sale toda inmundicia, porque todo pecado es inmundicia delante de los ojos de Él. Porque se resisten a limpiarse, porque creen que están limpios. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia. Limpia. Y Él nos está limpiando. Este manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. ¿Para qué es? ¿Y cómo nos purifica? A través de la obediencia en esta palabra. Eso lo dice la palabra de Dios. Somos purificados mediante la obediencia a la palabra. Pero ¿cómo obedecemos la palabra si ni la quieren oír? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo si contienden con la bendita palabra?
Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de injusticia que nos lleva al pecado. El que está en Efesios capítulo 2. El que lleva a los hijos a desobedecerse. Efesios 2. Vamos rápidamente a Juan 21. ¿Quién vive? Él te quiere dar vida, iglesia. Pedro lo negó cuando todavía el entendimiento no había sido abierto, ¿cierto? Él les abrió el entendimiento en la resurrección, cuando resucitó. Y cuando les abrió el entendimiento, él se afligió. Se afligió. A los que han sentido esta aflicción, saben, pero esta aflicción, no es la aflicción, dice, no, eso es el espíritu de aflicción, eso no es bíblico. ¿Y por qué Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, cuando él los quiere exhortar, les dice, esta aflicción que ustedes tienen, es la aflicción según Dios, que es para compungir, para que procedan al arrepentimiento y para salvación? Sí hay una aflicción que es según Dios, la que da el espíritu de gracia para arrepentimiento, reconociendo lo que hemos hecho. Pero hay una aflicción que trae el mundo, que es por medio del pecado. El pecado aflige, pero la aflicción que trae el Señor es mirando el pecado. ¿Lo ves? Por ese pecado me traspaso. Pero yo vine voluntariamente porque te amo. Ven, yo te quiero limpiar, purificar, sanar, porque yo quiero que tengas una vida eterna. No, todavía no es el tiempo, Señor. Yo le aviso cuándo. Hoy es el día de salvación. Señores, que eso es un compromiso. Si les da temor un compromiso, es que de entrar a la brecha. Dios mío, les parece un gran compromiso. Porque la gente no quiere compromisos con Dios. Pero quiere que Dios esté comprometido con nosotros. Y ojalá, Señor, todos los días, las 24 horas. Pero yo no tengo tiempo para eso. Eso es mucho compromiso. Y la verdad, yo no le quiero fallar al Señor. ¿Sabe por qué dudamos que le vamos a fallar? Nosotros le vamos a fallar si nos apartamos de Él. Si nos empezamos a apoyar en nosotros mismos, porque es el Espíritu Santo el que nos hace permanecer en Él y Él en nosotros. Tú y yo no nos podemos permanecer por nuestra cuenta. Y todos los que se empiezan a apoyar en su propia prudencia le van a fallar, como le pasó a Pedro. Jesús se le aparece a sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, porque ya les había abierto el entendimiento. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, que es Juan y Santiago, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Nada. ¿Recuerdan que había habido una pesca milagrosa? Que él dijo, por tu palabra echaré la red. Él estaba afligido. ¿Por qué él estaba afligido, iglesia? Y mi Señor tenía que ir a restaurarlo como tenemos que ser restaurados nosotros. Porque todos le hemos fallado al Señor. Todos le hemos fallado al Señor. Él necesita restaurar desde las ovejas hasta los pastores. No importa el título que tengas, es necesaria la restauración. Y Pedro era necesario que fuera restaurado por el Señor. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús, no le reconocían. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Cuando una persona está afligida, normalmente no tiene para dar. ¿Qué das cuando tú estás afligido? Usted no quiere nada, ¿cierto? No quiere congregar, no quiere nada.
Señor les dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Él nos enseñó con esto que nosotros no podemos echar la red sin Él. No hallamos, porque si nosotros echamos la red de nuestras emociones no vamos a pescar nada. Hoy puedes tener emoción y mañana no. Mañana estás desanimado y no pescaremos nada. El que nos da las directrices es Él. Tenemos que ser guiados por Él. ¿Cuántas personas han hecho muchas cosas? Y hacen y no se les da nada hasta que para. Hablo en el nombre del Señor y ve con esta palabra. Y vemos el fruto. El Señor tiene que restaurar para quitar la culpa. Porque Él quita la culpa. Porque sí hay que reconocer que le hemos fallado. Pero hijitos míos, si pecado cometieres, abogado tendréis a vuestro Señor Jesucristo. Pero ahí, donde dice lo del abogado, lo primero que dice, no pequéis más. La recomendación dice, no pequen. Pero si llegasen a pecar, yo los voy a restaurar. Pero no pequen más. Que no se vuelva un círculo vicioso. Reconozcamos en qué le hemos fallado y cambiemos. Que venga María Magdalena, ay, pequé, Señor. Tenía 7 hombres y ahora tengo 6, pero aquí estoy, abogado mío. Cuando reconocemos nuestro pecado, lo aborrecemos. Lo aborrecemos. Y Él viene a restaurar en esta noche. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, porque había un discípulo que mantenía al costado de mi Señor, se llama Juan. Ese que sabía dónde encontrarlo. Que cuando estaban en la Santa Cena le dice el Señor, hay uno que me va a negar. Y Pedro lo codea y le dice, pregúntele a usted que era usted, si le dice. ¿Por qué? Porque hay gente que no ora, que no tiene intimidad con Él, que se quiere apoyar en su propia prudencia, porque a Pedro le pasó y el Señor tuvo que tratar con él en ese asunto. Pero Juan siempre estaba ahí recostado, siempre estaba Juan, y le dice Pedro a Juan, pregúntale usted. Y el Señor le contestó, hay personas que tienen comunión con el Señor. Dice el discípulo que el Señor amaba. Hay unos que tienen intimidad, pero hay unos que no tienen, pero quieren que los de intimidad les digan cómo le pasó a Pedro. Porque si tal vez hubiera tenido Pedro esta intimidad con el Señor, él hubiera reconocido que el Señor lo estaba mandando a velar y orar. Y si le falló, él hubiera corrido al Señor, Señor, perdóname. Porque ahí no vemos a Juan, que lo tuvieron que restaurar con Pedro, porque se apoya en sí mismo. Por eso el Señor quiere que vayamos a Él. Él siempre nos va a levantar, siempre, iglesia. Él le dijo a Pedro, porque él lo conocía. Hay gente que no le conoce. Hay gente que está profetizando o hablando de parte del Señor. El Señor tiene un idioma. Mi Señor nunca va a hablar diferente a lo que escrito está. Hay personas que se llevan por emociones, pero aquellos Juan que le conocen, lo reconoció. Es el Señor. Es el Señor. Porque hay gente que viene y no sabe quién es el que está predicando y llamándonos iglesia. Porque te falta intimidad. Él es el que nos habla. Este es el idioma de Él, salvación. El idioma de Él no es profetizar bienes y cosas naturales. Él les llama añadiduras. El idioma de mi Señor es pan de vida eterna. Ese es el idioma de Él. Pero ¿qué idioma sigue? El idioma del mundo. Por eso dice que se irán atrás de esas fábulas, donde no se sufrirá la sana doctrina. Esto es sana doctrina, salvación. Si tú hallas la salvación, llevarás a tu familia la salvación, a Cristo Jesús. Pero hay doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, iglesia.
la doctrina de salvación. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Él no estaba ceñido. ¿Cuántos no están ceñidos en esta hora? Porque sienten culpa. Mira, nosotros no vamos a Él, Él siempre viene a nosotros. Pero el problema es que nosotros le rechazamos. Él viene a restaurarnos. Era necesario restaurar a Pedro para la encomienda que el Señor le iba a hacer. ¿Se imaginan a Pedro con esta actitud? Predicándole a 3,000, no estando ceñido. Una persona que no está ceñida es una persona que no está lista, que no está presta. Y dice que se echó al mar. ¿Por qué? Porque se había despojado de la ropa. No estaba revestido de Cristo. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan, porque cuando el Señor nos quiere restaurar hay pan. Pan. Porque esta palabra es para convencernos de pecado, pero esta misma palabra nos restaura, nos edifica. Esta misma palabra nos lleva al que nos levanta, iglesia. El pan de vida eterna para salvación. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: ven y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Siempre es bien y nos da el pan. Hoy te está dando pan, iglesia. Que si esta palabra te convence, también te está diciendo: yo vengo a levantarte, restaurarte y reconciliarte conmigo mismo. Esto es lo que hace mi Señor. Y Él les dio, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Él vino a restaurarnos. Y restaurarnos en levantar este tabernáculo caído a causa del pecado. Ser templo del Dios viviente. No sinagoga de Satanás. No sinagoga de Satanás, sino templo de Él. Y a través de la resurrección el Señor lo hace. Pero ¿para qué nos restaura? ¿Para qué, Clara? Él no te restaura para que calientes una silla, sino que nos da un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Precioso ministerio que está en 2 Corintios capítulo 5. Donde los llevamos a Cristo para que se reconcilien con el Padre, así como Él se reconcilió con nosotros. ¿Y para qué esto, Clara? Mira lo que dice. Si la gracia de Dios ha llegado a tu vida y a mi vida, es para asentar la grey del Señor. Es para llevar las almas a Él. Mira, apacienta mis ovejas. ¿Para qué? Mira lo que le dijo Él. Ni siquiera le dijo: ¿por qué me negaste? Le preguntó: ¿me amas? ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene a perdonarnos, a restaurarnos, a limpiarnos, estamos viendo el amor de Él. Y Él lo que nos recomienda es amar a Dios y amar al prójimo como Él nos amó. Amén. Y eso es amar las almas. Y amar las almas es llevarlos a Cristo, llevarlos a la restauración, llevarlos a que el Señor los edifique, que sean edificados en el fundamento correcto, no en fábulas, no en la arena, sino en Él, para que los vientos impetuosos no te derriben, no te tumben, iglesia. Eso es amar las almas. Porque Él viene a restaurarlo y lo restaura para que Él sea restaurador de portillos también. Mira. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia, no solo Pedro. La iglesia está llamada, iglesia, estamos llamados. Todos estamos llamados, es una responsabilidad de todos, pero es necesaria la restauración primero. Un corazón que no ha sido restaurado porque viene roto, es un corazón que va a dañar a otros. Por eso la necesaria restauración. Por eso dice que la vasija se echó a perder en manos del alfarero y que el alfarero nos quiere hacer de nuevo. Pero ¿por qué te resistes a la obra del Señor? ¿Por qué te la pasas contendiendo cuando tú sabes cuál es la obra de Él? Amor. Es el amor de Él. Él está diciendo, vea, por amor vengo, Pedro. Te amo, te perdono, no importa que me hayas negado, pero quiero que ames a las ovejas también. Quiero que ames a los corderos. ¿Saben que son los corderos los inmaduros? Los nuevos. No los inmaduros que llevan años, sino los nuevecitos. Porque el Señor habla de cabras también. Habla de cabras. Las ovejas, hay que darles pasto. A los nuevos en la fe. ¿Por qué te duele esta palabra? ¿Por qué te molesta si es vida lo que el Señor te está dando? ¿Por qué? Porque si lo que nos está dando es para nuestra propia familia también. Vida. ¿Me amas? Apacenta mis corderos. ¿Y qué es apacentar? ¿Qué? ¿Qué es apacentar? Cuidarlas. ¿Y qué es? Apacienta mis corderos. Y acá dice, ¿me amas? Vuelve y le pregunta. Le volvió a decir por segunda vez. ¿Cuántas veces lo negó? 3. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea, dales de comer. Dales de comer esta palabra. Y porque los amo, les tengo que contar y predicar la verdad. Eso es pastorear. Y ustedes saben que aquí hay cuidado de las ovejas. Que contiendas con la palabra es otra cosa, pero esta palabra es la que te da vida eterna. Porque el Señor nos ha enseñado a amar las ovejas. Se ha ido por esa una cuando se va. Que no quiera volver es otra cosa. Eso es amar al Señor. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿De qué le dijiste la tercera vez, me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías y iba donde querías. Mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Si amamos al Señor, tenemos que amar las almas. Si tú amas al Señor, si le has fallado, vuelve. Él nos está reconciliando con Él. Pero no te salgas del camino. Hay muchas ovejas más por las que hay que ir. No nos comportemos ya como esas cabras. Aquí hay pasto, aquí hay agua, aquí hay pan. Aquí se pastorea y aquí se ha apacentado las ovejas. Pero ya no te comportes más rebelde. El Señor te está llamando. Porque Él dice que hay unas que no son de este rey y irá por ellas. Eso dice las Escrituras. Reconcíliate con el Señor. Aprende a conocer la obra de Él, que es amor. Y el Señor restauró a Pedro con amor lo sostuvo y con amor predicó y con amor fue a las almas. Si el fundamento no es Cristo, si el fundamento no es el amor de Dios, si el fundamento no es el amor de Dios, vamos a devolvernos fácilmente. El Señor fue con amor a Pedro, con amor a ir a las almas. Esta es la bendita palabra de Dios.
Pongámonos en pie. Él quiere restaurarte, iglesia. Él quiere restaurarte, iglesia. Él vino a restaurarnos. Él vino a restaurarnos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Él quiere que menguemos, iglesia. Él quiere que menguemos. Él quiere hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Él es el renuevo en nuestras vidas. Él viene a hacer nuevo todo, iglesia. No continuemos así. Él vino por ti, Él vino por mí. Él no hace acepción de personas. Deja de contender con la palabra, iglesia. Deja de contender con la verdad, la única verdad que salva. Esta verdad que nos da vida, iglesia, y vida en abundancia. Esta verdad que es Cristo Jesús, iglesia. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, Señor. He predicado tu palabra, Señor, y tú eres el que convence, el que compunge, Señor. Eres tú, Señor, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Convence tu Espíritu Santo. Esta palabra es un espejo, Señor, donde nos muestra. Tenemos que ser más como Cristo, iglesia, y mostrar a Cristo. Amar las almas. Aleluya, Señor.